El mes pasado, perdí a mi abuelo, y desde entonces ha aparecido algo raro en casa. Tenía 32 años, y regresé a la casa familiar después de su fallecimiento. Siempre he estado cerca de este lugar. La casa tiene más de 70 años, y cada rincón parece contar una historia. La mayoría de mis recuerdos más preciados están ligados a él. Una noche, mientras revisaba algunas viejas fotos de nosotros, sentí un escalofrío. Era un día como cualquier otro, pero un crujido proveniente de la planta de arriba me hizo dejar las imágenes. Pensé que podría ser el viento, así que decidí investigar. Caminé hacia las escaleras con cuidado. Cuando llegué arriba, todo estaba en silencio. Pero desde ese momento, esa sensación extraña me acompañó. Era como si algo o alguien me estuviera observando. Los días pasaron, pero la sensación no se fue. Las luces comenzaron a parpadear a veces, sin razón aparente. Una tarde, estaba en la cocina y vi el reloj de mi abuelo moverse en la mesa. Me temblaban las manos y mi corazón latía rápido. Pensé que quizás lo había movido sin querer. Sin embargo, eso no fue lo único raro que sucedió. A veces, al caer la tarde, escuchaba pasos en el pasillo, susurros suaves que parecían venir del ático. Una noche, me quedé frente al espejo en la habitación de mis abuelos, esa habitación que nunca había cambiado. Intentaba arreglarme, pero en su lugar sentía un vacío enorme. Cuando me miré, algo no se sentía bien. Era como si hubiera algo más, algo que no pertenecía ahí. Pensé que podía ser mi imaginación, pero los ruidos y las luces eran reales y cada vez más inquietantes. Finalmente, una noche decidí quedarme despierta. Quería saber si algo pasaría. El reloj sonó 3 veces después de la medianoche. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo. Me levanté de la cama con un nudo en el estómago. Abrí la puerta y la casa estaba oscura. El aire era frío y estaba segura de que había alguien allí. «¿Abuelo?», susurré, pero mi voz sonó baja y temerosa. Me giré hacia el pasillo y allí estaba, una figura borrosa. No podía diferenciar sus rasgos. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Solo me miraba con una expresión que no podía entender. Quería correr, pero no podía moverme. Fue como si el miedo me paralizara. Cuando parpadeé, ya no estaba. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Me pregunté si era mi abuelo o solo mi mente jugando conmigo. La incertidumbre me envolvía cada vez más. Desde aquella noche, lo extraño continuó. La casa parecía estar llena de ecos del pasado. No sabía qué hacer. Cada rincón me recordaba a él, pero también a esa figura borrosa. Me siento atrapada en una mezcla de tristeza y miedo. ¿Me está buscando? ¿O solo estoy imaginando cosas por el duelo? La línea entre el recuerdo y la realidad se ha vuelto borrosa, y la casa no es lo que solía ser. Capítulo 2. No podía soportarlo más. Cada mañana cuando despertaba, la sensación de que alguien me observaba era más fuerte. Había decidido que debía hacer algo para calmar mi mente. No podía continuar en esta espiral de miedo y confusión. Así que un día, decidí explorar el ático. Subí las escaleras con el corazón en la boca. A medida que me acercaba a la puerta, el aire parecía volverse más denso. La madera crujió bajo mis pies, y pensé que quizás debería haber dejado esta búsqueda de la verdad para otro día. Pero ya era demasiado tarde. Tenía que enfrentar lo que fuera que me aguardara allí. Abrí la puerta, y me encontré con un espacio polvoriento, lleno de cajas y recuerdos familiares. Comencé a revisar algunas de las cajas. Había fotos, juguetes viejos y documentos. Sentí una tristeza al verlos. Era como si cada objeto contara una historia de amor y pérdida. En ese momento, noté una caja pequeña de madera, un poco más ornamentada que las demás. La abrí con cuidado y dentro había varias cartas. Eran de mi abuelo.
dirigidas a mi abuela. Mientras las leía, mis ojos se llenaron de lágrimas. Las palabras estaban cargadas de cariño, y sentí un alivio momentáneo. De repente un ruido me sacó de mis pensamientos. Era un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de algo sobre la madera. Me detuve y escuché. El crujido se repitió, esta vez más cerca. El corazón me golpeó en el pecho. Miré hacia la esquina del ático y vi una sombra moverse. No podía contener el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Miré nuevamente la caja, y justo en ese momento, una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara. «¿Abuelo?», volví a preguntar, mi voz apenas un susurro. La sombra dejó de moverse, y en su lugar sentí una presencia extraña. No era solo la figura borrosa de aquella noche, parecía más definida. Una figura familiar. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis pies estaban pegados al suelo. El pánico se apoderó de mí. Fue entonces cuando vi algo que me detuvo por completo. En el lugar donde antes había estado la sombra, ahora había un objeto brillante. Era el reloj de mi abuelo, el mismo que había visto moverse en la cocina. La manecilla se movía lentamente, como si marcara un tiempo que no podía comprender. Cuando extendí la mano para tocarlo, el ambiente se tornó helado. Mi aliento se convirtió en vapor y el reloj dejó de moverse, marcando exactamente las 3 en punto. Una sinfonía de susurros empezó a llenar el aire. No eran palabras claras, eran fragmentos de conversaciones pasadas. Mis piernas temblaban mientras yo trataba de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Era mi abuelo intentando comunicarse conmigo? ¿O había algo más oscuro, detrás de esa figura, detrás de... De pronto, el reloj se rompió en 1000 pedazos, y un grito helado resonó en el ático. No era un grito de dolor, era un grito de advertencia. La figura comenzó a desvanecerse, pero en su lugar, una puerta antigua se materializó en la pared. No sabía qué hacer. Debía seguir a esa sombra, o volver a mi habitación y tratar de olvidar todo. La puerta chirrió al abrirse lentamente, y algo oscuro asomó su cabeza. Fue un gesto tan sutil, y sin embargo, sentí que mi decisión se desmoronaba. Sin más tiempo que perder, avancé hacia la entrada, y fue cuando supe que nada volvería a ser igual. Capítulo 3. Cruzando la puerta, me encontré en un pasillo oscuro que no había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgastado, y el silencio era absoluto. Me sentí como si hubiera sido transportado a otro lugar. La única luz provenía de una pequeña ventana al fondo que apenas iluminaba el camino. Pero no había vuelta atrás. La sombra había desaparecido, y la sensación de frío estaba mucho más presente. El aire aquí era más pesado, y cada paso que daba resonaba de manera inquietante. Miré a mi alrededor, tratando de notar cualquier cosa que pudiera darme pistas sobre dónde estaba. En ese momento, vi una puerta al final del pasillo. Tenía un pomo de bronce que parecía brillar con una luz propia. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí hacia ella, aunque una parte de mí quería retroceder. Cuando llegué a la puerta puse mi mano en el pomo. Estaba helado al tacto. Lo giré lentamente y empujé la puerta. Se abrió con un chirrido desgastado, revelando una habitación oscura, llena de sombras. A medida que mis ojos se ajustaban, pude distinguir algunos muebles viejos cubiertos de sábanas blancas y una cama en un rincón. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un gran espejo en la pared opuesta. El espejo estaba cubierto de polvo, pero, a pesar de eso, reflejaba la habitación casi con claridad. Me acerqué sintiendo como mi corazón latía más rápido. Mientras limpiaba con la mano el polvo del borde, vi algo que hizo que se me erizara la piel. En el reflejo no estaba solo. Había una figura detrás de mí, casi como un eco de lo que había visto en el ático. Me giré abruptamente, pero no había nadie allí.
Solo el aire frío y pesado en la habitación. Volví la vista al espejo, y para mi horror, allí estaba. La sombra, más definida que antes, se mantenía detrás de mí con una expresión impenetrable. No era una figura familiar, no era mi abuelo. Era algo más, algo que me miraba con ojos vacíos. Empecé a retroceder, y justo entonces escuché un susurro. Era un murmullo bajo, lleno de tensión. Ve. No podía discernir de dónde provenía, pero resonó en mi cabeza. Me sentí atrapado. La figura en el espejo comenzó a avanzar lentamente, y en su movimiento, vi que las sombras a su alrededor se alargaban, envolviéndolo. El miedo se filtró en cada rincón de mi ser. No tenía idea de lo que quería esa presencia, pero sabía que tenía que salir de allí. Dando un paso atrás, tropecé y caí al suelo, mis manos tocando el polvo. Miré brevemente hacia el espejo, y la figura se había acercado tanto que podía casi sentir su aliento gélido. ¡Sal!, grité de inmediato, levantándome y corriendo hacia la puerta. Pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada. Golpeé con fuerza, angustiado. Escuché risas burlonas en la distancia, distorsionadas y retumbantes, como ecos lejanos de risas que hacían eco en un túnel oscuro. ¿Qué quieres de mí?, grité, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con consumir mi voz. Y mientras pronunciaba esas palabras, el espejo brilló intensamente. Y por un momento, vi algo que me atrapó la mirada. Una imagen de mi abuelo, sonriendo, pero al lado de él, había algo más oscuro que parecía estar tomando forma. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué significaba eso? Yo no sabía si avanzar o quedarme inmóvil. La puerta seguía sin abrirse. La sombra detrás de mí se acercaba cada vez más. ¿Era el momento de enfrentar la verdad o de escapar de una vez por todas? Capítulo 4. Mi mente estaba en blanco. La imagen de mi abuelo sonriendo se mezclaba con la sombra que acechaba. ¿Qué está pasando aquí?, pensé, sintiendo que el pánico comenzaba a ganarme. Ese susurro seguía sonando en mi cabeza como un eco insistente que no podía ignorar. Ve. Decidí que no podía quedarme allí. Necesitaba encontrar una salida antes de que la figura detrás de mí se manifestara por completo. Me acerqué al espejo, temiendo lo que encontraría. Pero algo en mí me decía que tenía que hacerlo. Tal vez había una pista, tal vez podía entender lo que estaba sucediendo. Con el corazón en la garganta, toqué la superficie del espejo, y justo en ese momento, la sombra detrás de mí se detuvo. El frío se intensificó, como si el propio aire estuviera tratando de adueñarse de mí. El reflejo del espejo cambió, y en lugar de la habitación desordenada, vi un paisaje borroso, como si otra realidad estuviera a punto de revelarse. ¿Qué es esto?, murmuré. Bat no esperaba respuesta. Las imágenes en el espejo comenzaron a clarificarse. Vi a mi abuelo, pero estaba en un entorno diferente. Una especie de jardín oscuro donde la luz apenas entraba. Había flores marchitas y árboles torcidos. Se veía triste, como si estuviera atrapado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estaba mi abuelo en peligro? ¿Era esto parte de lo que había estado ocurriendo desde su muerte? De repente, quise gritar, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. Como si la sombra lo supiera, comenzó a moverse aún más cerca de mí. En su reflejo, vi sus ojos vacíos, fijos en los míos, y por un momento, todo lo que podía pensar era que tenía que escapar. Me di vuelta hacia la puerta, golpeándola con más fuerza, pero el miedo a mirar de nuevo al espejo me mantenía atado a mi lugar. «Abuelo», grité de modo impulsivo, «¿dónde estás?». Las risas burlonas aumentaron en volumen, llenando el espacio con ecos de tormento. La figura se acercó un paso más, y el frío se volvió angustiante. Podía oír mi corazón latiendo ferozmente, como si intentara advertirme de un peligro mayor. El espejo brilló otra vez, y en un estallido de luz, las imágenes comenzaron a distorsionarse.
Comprendí que si no hacía algo, la sombra podría atraparme. Sin importar el terror que sentía, decidí enfrentarla. Retrocedí un poco, entonces con toda la fuerza que pude reunir, le grité a la figura, «¡Piérdete!». Pero en lugar de desvanecerse, el susurro en mi mente se tornó más claro. «Ve a donde pertenece». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el espejo reventó en 1.000.000 de fragmentos brillantes. Me cubrí la cabeza mientras los trozos de vidrio volaban a mi alrededor. Pero en medio del caos, un fragmento reflejó la imagen de mi abuelo, y antes de que pudiera reaccionar, vi que la sombra se lanzaba hacia mí. Con un terror indescriptible, comprendí que estaba a punto de perderlo todo. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 5. La oscuridad era total. No podía distinguir nada, ni siquiera mis propias manos. Sentí un mareo, como si estuviera flotando en un vacío. El eco de las risas burlonas seguía resonando en mi mente, pero pronto otros sonidos comenzaron a surgir. Murmuraciones ininteligibles que vibraban con una intensidad casi física. De repente, un destello. Una luz tenue emergió, iluminando vagamente la habitación. Pude distinguir figuras borrosas alrededor de mí, pero no eran personas. Eran sombras en movimiento, danzando en la penumbra como si estuvieran disfrutando de un festín a mi costa. «¡Abuelo!», grité en la oscuridad, pero mi voz sonaba apagada, casi inexistente. ¿Estaba realmente perdido en esta pesadilla? La imagen de su rostro volvió a mi mente. La tristeza en sus ojos me desgarraba. Tenía que encontrarlo. Con cada paso que daba hacia adelante, el suelo crujía, como si reclamara su lugar. Las sombras se agitaron, y aunque intenté mantener la calma, el miedo empezaba a apoderarse de mí nuevamente. ¿Qué es este lugar?, pensaba mientras mis pies se movían casi sin querer hacia adelante. Finalmente, tropecé con algo en el suelo. Era una pequeña caja, cubierta de polvo. La abrí, y dentro había un viejo diario, desgastado por el tiempo. La tapa estaba grabada con letras en un idioma que no reconocía, pero mi instinto me decía que debía leerlo. Pasé las páginas delicadamente, y mientras lo hacía, las sombras parecieron acercarse más, como si quisieran leer junto a mí. Las palabras eran confusas, mezclaban recuerdos con advertencias sobre una puerta perdida, aquella que conectaba mundos. Sentí que algo grande se estaba asomando desde la penumbra, como si la sombra hubiera oído mis pensamientos. «Debo hallar esa puerta», murmuré para mí mismo, aunque mi voz temblaba. Cada palabra parecía hacer que la oscuridad se intensificara. Seguí hojeando, hasta que una frase resaltó. «La luz del corazón abre el camino, pero el miedo puede cerrar la puerta». El tiempo parecía arrastrarse mientras asimilaba lo que había leído. ¿Podía confiar en las palabras de un extraño? Lentamente cerré el diario, sintiendo que una chispa de determinación comenzaba a encenderse dentro de mí, pero entonces escuché un movimiento detrás de mí. Me di vuelta y vi una forma familiar. Una figura cubierta de sombras se acercaba lentamente. Un escalofrío me recorrió mientras trataba de discernir quién era. La silueta se fue aclarando, y para mi horror, vi los ojos de mi abuelo mirándome desde la penumbra, llenos de un desamparo que me partió el corazón. «¿Abuelo?», murmuré, mientras un torrente de emociones me invadía. Pero él no se movió, solo mantenía su mirada fija en mí. Entonces, de repente, comenzó a retroceder, como si una fuerza invisible lo estuviera alejando. «No, espérame», grité, corriendo tras él. Las sombras se aferraban a mis pies, tratando de detenerme. Mientras me lancé hacia adelante, un estruendo resonó en el aire. La oscuridad se separó, revelando una puerta brillante a mi derecha. El pánico se apoderó de mí. Debía entrar. Podría ayudar a mi abuelo.
Sin pensarlo 2 veces, crucé el umbral justo cuando la figura se desvanecía. La luz me envolvió. ¿Sería esto la salvación o una trampa mortal? ¿Qué habría al otro lado de esa puerta? La incertidumbre me invadió mientras me sumergía en lo desconocido. Capítulo 6. La luz era cálida, casi reconfortante en comparación con la oscuridad que acababa de dejar atrás. Sin embargo, apenas tuve tiempo de relajarme cuando sentí que el suelo temblaba bajo mí. Era una sensación extraña, como si el mismo lugar estuviera vivo. Miré a mi alrededor. La sala donde había aterrizado era completamente diferente. Paredes de un tono dorado brillaban suavemente y había un aire de calma, pero algo en esa calma me hacía sentir inquieto. En el centro, un espejo antiguo me llamó la atención. Su superficie reflectante estaba cubierta de un polvo que parecía tan antiguo como el tiempo mismo. Me acerqué al espejo, sintiendo un impulso como si me estuviera llamando. Al mirar mi reflejo, vi algo más. Una sombra detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero no había nada. Solo la luz continuaba brillando, silenciosa y expectante. «Abuelo», llamé, esperando un eco. Pero solo el silencio respondió. Frustrado, golpeé el suelo con el pie. Era todo tan absurdo. ¿Dónde estaba? ¿Qué era este lugar? De repente, vi un destello en el espejo. Giré la cabeza y allí estaba de nuevo. La figura de mi abuelo parecía asomarse detrás de mí, pero al mirarlo fijamente, se desvaneció como humo en el aire. Un sentimiento de desesperación me invadió. Tenía que entender lo que estaba sucediendo. Decidí revisar el reflejo más de cerca. Cuando me acerqué, el espejo comenzó a brillar más intensamente. Fue entonces cuando noté algo en la superficie. Inscripciones que parecían dibujar un camino. Era un mapa, lleno de símbolos extraños que me sonaban vagamente familiares, pero que no podía descifrar. Esto debe llevar a la puerta, pensé. La puerta que conecta mundos. Sin embargo, ¿cómo podría seguir ese mapa? Mis pensamientos estaban revueltos, pero una parte de mí necesitaba hacer algo. Observé el espejo con más atención. La silueta de mi abuelo volvió a aparecer, pidiendo ayuda silenciosamente. Me sentí arrastrado hacia él, como si la distancia entre nosotros fuera un hilo muy frágil. Envolviéndome en valor, deslizaré mi mano sobre la superficie del espejo. El contacto fue instantáneo, como si el espejo me estuviera acogiendo. La luz estalló y por un momento vi su rostro claramente. «¡Ayúdame!», grité, aunque sabía que no podía escucharlo. Pero el espejo crujió. Sentí una energía que recorría mi cuerpo, como si hubiera activado algo. La sala comenzó a desvanecerse, fundiéndose en una paleta de colores. De pronto, la luz se apagó y me encontré en un corredor largo y oscuro. Las sombras se lanzaron a mi alrededor, inclinándose hacia mí. Un escalofrío fue al atravesar mi espalda. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo. Recorría el pasillo con el corazón acelerado, sintiendo el impulso de avanzar. Por fin, al final del corredor, vi una puerta similar a la que había dejado atrás. Parecía pulsar con fuerza, como si un latido casi humano emanara de ella. Todo mi ser quería acercarse, pero antes de dar un paso más, escuché un susurro, como un eco lejano. «Ten cuidado». La advertencia flotaba en el aire, pero no tenía tiempo para dudar. Tenía que arriesgarlo todo, por mi abuelo, por mí. Impulsado por una mezcla de esperanza y miedo, empujé la puerta. Al abrirse, una ráfaga de aire frío me envolvió, llevándome a un espacio desconocido. ¿Sería esta la respuesta que tanto había buscado, o solo el comienzo de algo todavía más aterrador? Capítulo 7. El aire helado me golpeó en la cara, y un escalofrío atraviesa mi cuerpo. Me encontré en una habitación inmensa, iluminada por una luz tenue que parecía emanar de las paredes mismas. Miré a mi alrededor, intentando procesar el nuevo entorno.
Era un lugar extraño, repleto de objetos antiguos y artefactos que nunca había visto. Todos ellos parecían vibrar con un tipo de energía, como si esperaran ser descubiertos. En el centro de la habitación había un altar bajo, cubierto de símbolos que coincidían con los del mapa que había visto en el espejo. Mi corazón se agolpaba en mi pecho. ¿Era este el lugar que buscaba? ¿El refugio donde se hallaba mi abuelo? Entonces recordé la advertencia. Ten cuidado. Una voz interna me instó a retroceder, pero había llegado demasiado lejos. Me acerqué al altar y noté que entre los símbolos había un pequeño compartimento. Fue entonces cuando escuché un sonido, como un leve murmullo, acercándose por detrás de mí. Me volví rápidamente, mis sentidos alerta. Una figura oscura avanzaba hacia mí, flotando sobre el suelo, sus formas morfándose con cada movimiento. «¿Quién eres?», grité, pero mi voz resonó hueca. La figura pareció detenerse. Sus ojos, dos orbes brillantes, se fijaron en mí. «Eres el elegido», susurró en un tono que parecía provenir de todas direcciones. «Pero el tiempo es breve, y no todos los caminos conducen a la salvación». «Mi abuelo, ¿dónde está?», exigí, intentando contener la ansiedad que surgía en mí. La figura se rió suavemente, un sonido que parecía helar el aire. «El destino de tu abuelo está entrelazado con el tuyo. Cada decisión que tomes resonará en este lugar y en otros más. Tienes una elección que hacer». Miré hacia el altar de nuevo. «¿Qué tipo de elección?», pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. «Tu corazón debe decidir. Si eliges el camino de la verdad, encontrarás lo que buscas. Pero, si optas por el miedo, te perderás para siempre». La figura se movía con una gracia inquietante, dejando un rastro de sombras que amenazaban con envolverme. «Dímelo, ¿dónde está mi abuelo?», grité, pero la figura comenzó a desvanecerse. «No, espera», pero ya era demasiado tarde. La habitación comenzó a temblar y una corriente helada recorrió mis extremidades. Las sombras se agolpaban a mi alrededor, llenando el aire con un murmullo creciente. La habitación parecía cerrarse, como si estuviera condenada. Sin tiempo que perder, miré el altar. El compartimento se abrió lentamente, revelando un objeto brillante, un pequeño medallón que emitía una luz cálida. Extendí la mano y lo tomé entre mis dedos. Su calor me envolvió, disipando el miedo que comenzaba a consumir mi mente. De repente el temblor se detuvo y el murmullo se transformó en un grito ensordecedor. Las sombras se retiraron y la figura oscura reapareció. «Has elegido, pero lo que viene después podría ser más oscuro de lo que imaginas». Acechando detrás de esa advertencia, me di cuenta de que había descubierto algo poderoso. Una conexión que no podía entender por completo. Sin embargo, también sabía que esta no era la última vez que enfrentaría la oscuridad. El medallón brillaba en mi mano, y la imagen de mi abuelo apareció en mi mente. «¿Dónde estás, abuelo?», murmuré, con una mezcla de esperanza y temor. Justo cuando pensé que todo había terminado, una nueva luz comenzó a brillar en el fondo de la sala, revelando un nuevo pasaje. Tenía que irme. Tenía que descubrir lo que escondía esa luz. Con cada paso que daba hacia adelante, sentía que el peso del mundo caía sobre mis hombros, pero no había vuelta atrás. Mi abuelo me necesitaba, y yo iba a encontrarlo. Sin embargo, al cruzar el umbral, una voz resuena en el aire. «No todos regresan». La advertencia me hizo detenerme en seco. La incertidumbre abrazaba mi corazón mientras me adentraba en la penumbra de lo desconocido, preguntándome si verdaderamente estaba preparado para lo que venía. Capítulo 8. Crucé el umbral y sentí que el tiempo se desvanecía. La nueva sala era aún más oscura que la anterior, aunque un tenue resplandor provenía de lo profundo. La presión en mi pecho aumentaba con cada paso que daba. «¿Qué me espera aquí?», pensé, sintiendo que la ansiedad se convertía en un compañero incómodo.
A diferencia de la vasta habitación anterior, esta era pequeña, casi claustrofóbica. Alrededor de las paredes pude ver imágenes borrosas enmarcadas, figuras que parecían moverse, pero pronto pude distinguir que eran rostros, algunos familiares, otros extraños. Apreté el medallón en mi mano, buscando que su calor me ofreciera consuelo. «Abuelo», llamé, mi voz resonando con un eco que se sentía lejano. La luz se intensificó un poco, revelando una puerta en el extremo opuesto. La tentación de acercarme era fuerte, pero no podía dejar de sentir que algo me observaba. Di un paso hacia adelante y el aire se volvió pesado, desgarrando un grito en mi garganta. Fue entonces cuando vi la sombra que se proyectaba contra la pared. Era alargada y retorcida, y a medida que la luz iluminaba un poco más el espacio, discerní que no estaba solo. Un grupo de figuras se materializaba a mi alrededor. Peligraban como ecos de un pasado olvidado, y sus ojos vacíos se posaban en mí, llenos de desesperación. Volví a gritar, «¡Déjenme en paz!». Pero mi voz se perdió entre los susurros de aquellos que una vez habían sido, hasta que una figura se hizo evidente en el centro. Era un anciano con una larga barba blanca, vestido con ropajes oscuros. Su mirada me recordó a la de mi abuelo. «Hay mucho que no sabes», dijo el anciano, su voz resonando con la gravedad de 1000 años. «Tu abuelo vino aquí buscando protección, y ahora tú has sido llamado para terminar su obra». No podía moverme. La conexión era instantánea, pero entré en pánico. «¿Dónde está? ¿Qué obra?» «El corazón del refugio se ha ocultado. Necesitas recuperarlo antes de que sea demasiado tarde», continuó, mientras las demás figuras murmuraban entre sí, creando un coro de intensas advertencias. «¿Cómo puedo hacerlo?», grité, sintiendo que el terror comenzaba a ahogarme. «No todo se revela de inmediato», dijo el anciano. «Debes seguir el camino de la verdad. El medallón que sostienes es la clave, pero el tiempo apremia. Sigue la luz». De repente, la sala comenzó a vibrar de nuevo. Las sombras danzaban frenéticas, acercándose como un torrente. La figura de mi abuelo se dibujó en mi mente otra vez, y no podía permitir que se perdiera, no después de todo lo que había enfrentado para encontrarlo. Recordé las palabras de la figura oscura. «No todos regresan». Mi determinación se reafirmó. Sin importar el miedo, necesitaba descubrir qué había detrás de esa puerta. Debía salvar a mi abuelo. Corrí hacia el resplandor al final de la sala, sintiendo que el aire se tornaba denso tras de mí. Las figuras intentaban alcanzarme, pero el medallón vibraba en mi mano, guiándome como un faro. Y justo antes de alcanzar la puerta, escuché un grito desgarrador que resonó en el aire. «No te detengas». El eco de la advertencia aún resonaba mientras cruzaba el umbral. Una nueva sala me aguardaba, y aunque no podía ver lo que había adelante, sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Mis pasos resonaban con fuerza, y detrás de mí, las sombras comenzaban a cerrarse. Mi abuelo estaba allí, y no podía darme por vencido. Capítulo 9. Al cruzar la puerta, una oleada de luz me golpeó. Era cálida y vibrante, casi como si cada partícula del aire estuviera cargada de energía. Mis ojos se ajustaron lentamente, y lo que vi me hizo detenerme. Un vasto jardín, repleto de colores brillantes y plantas que nunca había visto. La escena era surrealista, como si buscara ofrecerme un respiro tras la oscuridad que había dejado atrás. Pero esa paz fue efímera. En el centro, un estanque brillaba como un espejo, pero no reflejaba el cielo, sino imágenes fugaces de mi abuelo. Lo vi reír, lo vi gritar. Una serie de momentos que me desgarraban por dentro. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré, y mi voz se ahogó entre un caos de emociones. El medallón en mi mano comenzó a pulsar, como si estuviera respondiendo a las imágenes en el estanque. Me acerqué con cautela, mis pasos resonaban sobre el suelo de tierra suave. «Abuelo, estoy aquí»,
Llamé, sintiendo que el agua del estanque vibraba con mis palabras. Una figura emergió de la niebla en el otro extremo del jardín. No era mi abuelo, sino un hombre de rostro serio, con un aire familiar. El que busca debe enfrentar sus propios miedos, dijo, mientras su mirada se posaba en mí. Eran palabras que calaban hondo, pero no tenía tiempo para dudar. ¿Dónde está mi abuelo?, pregunté con voz firme. ¿Por qué está aquí? El hombre sonrió de manera enigmática. Su alma está atrapada en el corazón que buscas. Viene a ti en esos reflejos porque busca guiarte. Pero no será fácil. Cada paso que des tendrá un costo. Sentí que un peso se me venía encima. No quería escuchar más advertencias. Necesitaba respuestas. ¿Cuál es el costo?, exigí, el temor convirtiéndose en ira. No podía permitirme perder a mi abuelo nuevamente. Cada recuerdo que recuperes será un vínculo que se romperá, respondió. El pasado tiene sus cadenas. Las palabras me atravesaron y me hicieron tambalear. ¿Estaba preparado para perder recuerdos? Cada uno de ellos estaba atado a momentos que atesoraba. Pero si eso significaba salvar a mi abuelo, no podía darme por vencido. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, aunque sabía que cualquier respuesta podría ser devastadora. Debes tocar las aguas del estanque, dijo, señalando el punto central. Los ecos de tu abuelo te guiarán, pero debes mantener el espacio entre ustedes. Si te hundes demasiado, quedarás atrapado aquí también. No puedo, grité en medio de la confusión. Quería avanzar, pero la idea de perder mis recuerdos dolía de una manera que nunca imaginé. No puedo con esto. El hombre se acercó un poco más, sus ojos fijos en mí. Tienes que decidir. El tiempo apremia. Las sombras que dejaste atrás no se detendrán, y sin el corazón, todo lo que amas se perderá en la oscuridad. Respiré hondo, enfrentando una mezcla de emociones. Las sombras no me dejarían en paz, eso era claro, y ahí, frente a mí, el estanque brillaba con promesas de esperanza, pero también de pérdidas. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía qué hacer, pero una decisión debía tomarse. Miré el reflejo de mi abuelo, inmóvil en el agua, y sentí una punzada de determinación. No podía rendirme. Me acerqué al estanque. Cada paso se sentía como un salto al abismo. Y aunque el miedo trataba de consumir mis pensamientos, sabía que no tenía otra elección. El futuro de mi abuelo dependía de mí. Antes de poder arrepentirme, metí la mano en el agua. El frío avanzó por mi brazo como un rayo helado, y en ese instante, las imágenes sobre su superficie resonaron, revelando secretos que nunca supe que necesitaba saber. El agua empezó a agitarse mientras vislumbraba recuerdos mezclados con visiones distorsionadas de mi abuelo. Su risa, su amor, pero también gritos de angustia y desesperación. Traté de sostenerme en la realidad, de no dejar que esos ecos me arrastraran, pero su presencia era abrumadora. «Recuerdos», exclamé, «no puedo perder más recuerdos». Un torrente de imágenes inundó mi mente. La luz del estanque se intensificó, revelando fragmentos de momentos que había compartido con él. Las historias mientras me enseñaba a montar en bicicleta, las noches contándole sobre mis sueños. Cada imagen que emergía se sentía como un latigazo, un recordatorio de todo lo que quería salvar. Pero al mismo tiempo, había destellos de oscuridad, de miedos compartidos que amenazaban con tragármelo todo. «Debo hacer esto por ti, abuelo», murmuré con un nudo en la garganta. La determinación me sostuvo mientras metía completamente la mano en el estanque. Un frío profundo me recorrió y de repente sentí que se rompía el velo entre el tiempo y el espacio. El peso de los recuerdos se intensificó. La voz del anciano resonaba en mi mente. «El pasado tiene sus cadenas». Los gritos de mis propios recuerdos comenzaron a mezclarse con los ecos del estanque. «No te detengas, recuerda por qué lo haces», grité,
incluso cuando la angustia amenazaba con desbordar mis sentidos. A medida que me sumergía más en el agua, un haz de luz brotó desde el fondo, y vislumbré la figura de mi abuelo, sus ojos llenos de amor y tristeza. «Estás aquí», susurró, «pero debes seguir adelante. Hay un precio a pagar, y tú eres la clave». «¿Qué precio?». Aullé, sintiendo que una sombra oscura comenzaba a arrastrarme hacia el fondo del estanque. La sala temblaba y me tambaleé, tratando de aferrarme a la idea de que estaba allí por él. «Cada elección tiene consecuencias», respondió su voz, llevándome de vuelta a momentos que había creído olvidados. Vi su rostro sonriendo entre imagen tras imagen, pero también vi la tristeza que nunca quiso mostrarme. Y mientras intentaba comprender, el tiempo empezó a desvanecerse. Las sombras comenzaron a alargarse, acercándose con una sed insaciable. Estaba perdiendo la batalla. Con un último esfuerzo, grité: «Te llevo conmigo, abuelo. No me dejaré arrastrar». Fue entonces cuando el medallón brilló intensamente, iluminando el estanque con un resplandor que ahuyentó las sombras. Una ola de calor me envolvió, y supe que había tomado la decisión correcta. El medallón ardía en mi mano. Su luz parecía comunicarse con mi abuelo. Las imágenes en el agua comenzaron a estabilizarse. «Construye el puente entre nuestros mundos», dijo su voz ahora clara como el cristal. «Tu amor puede romper las cadenas del miedo». El estanque brilló con una luz cegadora, y en ese instante comprendí que lo que debía hacer era fortalecer el lazo que teníamos. Con un grito que vibró a través del cosmos, toqué el agua nuevamente, sintiendo que su esencia se fusionaba con la mía. La luz del medallón se expandió y de repente, el estanque se transformó. El jardín cambió, cada flor y cada hoja iluminándose con el brillo de nuestro amor compartido. Los ecos tristes se desvanecieron, y el paisaje cobró vivacidad. Podía sentir su presencia a mi lado, su fuerza guiándome. Finalmente, el gélido abrazo de la sombra se escurrió hacia el fondo, siendo apagado por la luz que habíamos creado. «Hiciste bien», susurró la figura de mi abuelo, ahora tangible, junto a mí, sonriendo con un brillo de orgullo. La ventana del jardín se fue transformando en un umbral dorado, un camino que se extendía hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Juntos, tomamos esa transición, pero al cruzar, sabía que había más preguntas que respuestas, misterios que quedaban sin resolver. Lo que había sucedido, lo que aún acechaba en la oscuridad, permanecía fuera de nuestro alcance. Así que, al salir al nuevo mundo, comprendí que no estaba sola. Nunca lo había estado. Alguna parte de mí sabía que, aunque la sombra siempre acechara a distancia, sería capaz de enfrentarla, siempre guiada por el amor de mi abuelo y la luz que habíamos compartido. Y aunque las sombras pudieran volver, el eco de su amor me acompañaría, siempre.